¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia, todos los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30. Y le recordamos que también puede ver el programa en nuestra página de noticias www.sinretoricanoticias.com, que además de esto, del material que preparamos para cada edición, tiene también toda la información de un portal de noticias. Y una vez más, el agradecimiento a quienes hacen posible que esa realización, esa idea comunicacional esté en vigencia. Para esta semana tenemos mucho material y un contenido que hoy abarcará dos aspectos totalmente diferentes en cada uno de los bloques, pero que creemos se sale de la temática de la agenda urgente o aquello que casi necesariamente se supone un programa periodístico debe tener. Hoy vamos a abordar dos aspectos como lo es el tema del suelo, su utilización, su mal uso por una parte y el tema de las adicciones por otra. Pero antes de el desarrollo de todo ese material y del detalle de los mismos, queremos referirnos a un aspecto que en esta semana se dio en la provincia del Chaco y como lo es o como lo fue la realización del primero de los debates entre los candidatos a las elecciones legislativas de este año. Y decimos los debates porque este que se efectuó en Juan José Castelli tendrá su correlato en otro que se realizará aquí en la ciudad de Resistencia, más específicamente en la Casa de las Culturas. Tema que usted habrá seguido, habrá leído, habrá mirado con todas las derivaciones, los análisis que se hicieron del mismo. Un hecho que está establecido por ley en la provincia y que desde el año anterior se dio a través de los debates, mejor dicho, de la última elección presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, pero que aquí en la provincia ya tiene sus antecedentes, inclusive antes que fuera determinado por ley. En este caso, y de acuerdo con la información que puede manejarse, el costo que tiene la realización de los dos debates es de aproximadamente 3 millones de pesos y estamos refiriéndonos a datos que aparecieron en los medios y que por otra parte no fueron desmentidos. Esa cifra surge de la cotización que efectuó el canal de la provincia del Chaco y que justamente también en la normativa legal indica tiene que darse en un concurso de precios en el que superó a la oferta dada por Canal 9, que fue el medio de comunicación que anteriormente, en la última oportunidad que se efectuó, llevó esas imágenes a toda la provincia. Y se pueden abordar diferentes aspectos. Uno de ellos es el formato, un formato que al parecer está instituido de esa manera, está determinado, pero que nos parece, desde lo estrictamente comunicacional, debería tener sus retoques, sus arreglos, sus modificaciones, porque de la forma en que se lo hace, que se lo hizo y que se lo está haciendo, es aburrido, es monótono, está todo casi determinado en forma específica, o aparentemente hay mucho de esto no se puede, lo otro tampoco, únicamente nosotros los moderadores, en fin, nos parece que en el aspecto formal de la estructura debería contemplarse algún tipo de variación como para hacerlo más televisivo. No queremos decir que debe armarse el show, ¿no? Pero tampoco hacerlo tan restrictivo. Por otra parte, la calidad técnica que se vio en esta última oportunidad, perfecta, impecable, ningún tipo de dato que agregar a aquello que se vio. Lo mismo la función de quienes hicieron de moderador y o de conductor,
está todo tan acotado que no les queda mucho margen como para hacer otra cosa que aquello que se vio. Pero decíamos en el comienzo, 3 millones de pesos, de acuerdo con la información que se maneja, cuesta esto, y realmente queremos referirnos al contenido dado por cada uno de los candidatos. El espíritu de la ley es la que determina qué deben hacer aquellos que participan como actores. En este caso, los candidatos de las 4 fuerzas políticas, de Aurelio Díaz por una parte, de Gustavo Ferrer, de Germán Bittel y de Karim Peche. Y se supone que como es una elección legislativa, los candidatos nos deben dar a conocer a nosotros, a los ciudadanos, cuáles son los proyectos que, de resultar electos, van a presentar en la legislatura como para que exista una mejor legislación en esos aspectos específicos. Y después de escuchar a todos ellos, los ciudadanos dicen, bueno, me convence más la propuesta legislativa que llevará el candidato A, B, C o D, y se votará en consecuencia. Ayer, de los 4, o por lo menos en el momento en que estamos haciendo el programa, de los 4 candidatos, únicamente 2 ofrecieron algún tipo de propuesta que llevarán a la legislatura de ser electos, y fueron Germán Bittel y Aurelio Díaz. Un poco menos, en esta especie de ranking que podemos hacer, Gustavo Ferrer, y 0 el candidato de Cambiemos, Karim Peche, quien se obsesionó en utilizar la palabra kirchnerismo como un agravio o como algo políticamente degradante, y utilizó como estrategia el ataque permanente, el ataque frontal a todo lo que hizo el gobierno de la provincia en estos últimos años y muchísimo más a la anterior gestión presidencial en la República Argentina. No entendemos cuál será el objetivo específico que tiene trabajar con una estrategia de ataque permanente, de diatriba, en la que se convierte o lo convierten quienes lo asesoran a Karim Peche para que actúe de esa manera en un integrante de la cofradía del eterno reproche, por parafrasear a quien sabe decir o graficar una situación determinada. No tuvo una sola propuesta, como tampoco lo hizo Gustavo Ferrer del Frente Chaco Merece Más, quien comunicacionalmente al parecer es el que mejor fluidez puede demostrar ante una cámara de televisión, pero se situó también en la zona de confort de casi tengo mi banca asegurada, voy a ser políticamente correcto, no voy a meter mucho la pata, voy a estar de acuerdo en parte con uno, en parte con otro, y quedó ahí, prácticamente tampoco sin decir si somos legisladores o si somos electos, vamos a ir por este lado. Aurelio Díaz es quien dijo o manifestó el deseo de legislar en algunos aspectos, y Germán Bittel, quien propuso inclusive una reforma constitucional. Estos 2 últimos candidatos son los que al parecer estudiaron un poco más la lección, una lección que tenían que darlo en un tiempo muy caro para todos los chaqueños, porque cuesta 3 millones de pesos, de acuerdo con la información que, reiteramos, no fue desmentida, y que es un monto muy elevado como para ir a dar una lección sin haber estudiado la lección, o refugiarse en todo aquello que en forma acumulativa ha quedado como argumentación para tratar de convencer al votante, al electorado, quien en definitiva debería ser el destinatario directo de todo lo que se dice en un debate de esta naturaleza. Debate que, de continuar de esta forma, seguramente, insistimos con esto, tendrá que encontrar
no solamente una variación o variante en el formato armado y estudiado, sino también en que los propios candidatos, los propios actores, se den cuenta de la importancia que tiene un tiempo de esta manera en televisión, e insistimos con lo otro, también el costo tan elevado. Y un detalle como para finalizar nuestro comentario. Uno de los aspectos en el final de la transmisión se dio cuando los organizadores, el tribunal o la justicia electoral, eligiera una pregunta de los televidentes, formulada a través de WhatsApp, de Facebook o alguna de las redes sociales, y que debería ser contestado por los candidatos. La pregunta elegida fue aquella que trataba un tema que no es de incumbencia directa de quienes se postulan a ser legisladores, sino más bien una competencia directa del Poder Ejecutivo Provincial. Nos llamó muchísimo la atención porque en este aspecto debería tenerse muchísimo más cuidado y ser más detallistas en el aspecto de elegir una pregunta para los postulantes a un cargo legislativo, a un cargo de diputado provincial. La próxima semana se realizará acá en la ciudad de Resistencia otro encuentro de esa naturaleza, y ojalá que los candidatos encuentren más propuestas como para aquellos que lo hicieron profundizar las que realizaron, y aquellos que no estudiaron bien la lección por lo menos le den una leidita a la parte de atrás del libro, a la solapa. Pasemos directamente al contenido que tenemos preparado para la edición de hoy. En el próximo bloque estaremos con la ingeniera María Angélica Ques con motivo de la celebración el 7 de julio del Día Nacional de la Conservación del Suelo. Ella es ingeniera agrónoma y sabe muchísimo de este tema, y es por eso que la hemos convocado. Y en el tercero de los bloques estaremos con el doctor Fernando Medina Aliana de la Fundación Vida Sana, quien nos hablará de la prevención de las adicciones. Ese es el material que tenemos preparado para esta jornada, y antes de ello les proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elecciones. Vive, no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos, los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Che pibe, vení votar. Y proseguimos Sin Retórica a través de Somos Resistencia, como lo hacemos todos los viernes a partir de las 22, y nuestro encuentro de los domingos
en la siesta chaqueña a las 15:30. Y les anticipábamos con nosotros la ingeniera María Angélica Ques, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias. Aunque sea ya transcurrido algún tiempo, nuestras felicitaciones por el premio de Mujer del Año que te otorgó la provincia, ¿no? Sí, la verdad que re lindo eso que pasó. Se llama Mujer Destacada del Año. Mujer destacada. Y este año dieron 2 nominaciones por la inclusión de la diversidad, que se lo dieron a Paula Suilé, y el Mujer Destacada del Año, que es el que me lo dieron a mí por trayectoria de trabajo, por haber encarado el trabajo en la ruralidad con profesionalidad y promoviendo la inclusión de las mujeres en forma muy particular. Y siempre es bueno, ¿no? Recibir un reconocimiento, un mimo de ese tipo, no viene mal. Es una maravilla, y también es de alguna manera la confirmación de que el camino que uno eligió en algún momento de su vida personal y profesional tuvo también algún sentido para los otros, además de tener un sentido profundo para uno mismo, que bueno, yo desde siempre trabajé en la ruralidad, con la agricultura familiar, aunque antes no se llamaba así, antes decíamos, yo trabajo con pequeños productores. Claro. Y ahora cambió la denominación, pero en síntesis es el mismo campo de acción, ¿no es cierto? Sí. Y con los mismos actores. Sí, sí. Lo de agricultura familiar tiene mucho que ver con que hubo una fuerte integración a nivel de lo que son los países de América Latina, y Argentina usaba mucho la denominación pequeños productores, cuando en realidad en otros lugares se usa mucho más la agricultura familiar. Claro. Y cuando se hizo la integración a nivel del Mercosur, que digamos siempre trascendió la cuestión económica, incluyó otros elementos culturales, sociales y también productivos, y dentro de lo productivo la cuestión de la agricultura familiar. Y en este 7 de julio se recuerda el Día Nacional de la Conservación del Suelo, ¿no? Justamente, claro. El día 7 del 7. 7 del 7. Se recuerda en Argentina. En Argentina. El Día Nacional de la Conservación del Suelo, porque acá en nuestro país trabajó por los años 30 un especialista en manejo de suelos norteamericano, que en realidad lo que hizo fue poner en valor muchas de las prácticas que se hacían en Argentina, pero trajo muchos de sus saberes que ellos habían tenido en sus procesos de recuperación de suelo en Estados Unidos, porque cuando ocurre la gran expansión agrícola fue a costa de la calidad de los suelos de ellos. Entonces tuvieron que trabajar en procesos de recuperación, no solo de suelos, sino de agua, de cuencas. ¿Y al qué le interesaba de la Argentina específicamente? Le interesaba mucho que la pampa húmeda, que es una zona productiva desde la época de la colonia, siguiera produciendo como producía, grano de la calidad que producía y actualmente hoy produce, y también ganadería. Y él lo que descubrió es esta cuestión de la rotación entre agricultura y ganadería, que permitía la regeneración del nivel de nutrientes y volvía a tener fertilidad del suelo para producir nuevamente cosechas. Y a partir de ahí quedó establecido como Día Nacional. A partir de, bueno, en realidad lamentablemente el día que él falleció. Que, claro, casi siempre es eso, ¿no? Sí, la verdad que sería más lindo honrar el día que él nació, ¿no? Pero bueno, se honra el día que él falleció como para que todos traigamos a la mente alguna mirada sobre el suelo. Porque, una vez pregunté por qué motivo siempre se recuerda el fallecimiento y no el nacimiento. Y me explicaban que es el fallecimiento cuando una persona ya ha desarrollado todo por lo que después se lo reconoce, y no haciendo el nacimiento que tiene todo por hacer, ¿no? Sí. Es una explicación sumamente válida, atendible, comprensible, claro. Además, ¿no? Y ahora el tema del suelo en Argentina, en Latinoamérica, generalmente puede asociárselo a la producción grande, digamos, o de grandes extensiones, pero nosotros como ciudadanos, como individuos, ¿podemos hacer algo cuando únicamente muchos tenemos solamente una parcela de terreno? Bueno, esa pregunta tuya, que a vos te parecerá fácil de responder, para mí no lo es tanto, porque en realidad, si uno piensa que el suelo es como el corazón de la producción, cuando uno va a comprar algún producto que ha sido producido con metodologías que contaminan el suelo, que lo sobreelaboran, que lo degradan, uno como consumidor está apoyando ese modelo productivo. Ahora, cuando uno como consumidor pregunta,
cómo se produjo esta manzana, cómo se produjo este zapallo, esta calabaza, cómo se produjo esta mandioca, uno está también rediscutiendo ese modelo de producción, porque hay muchos modelos alternativos de producción al modelo hegemónico que utiliza gran cantidad de insumos externos y productos químicos contaminantes. Ahí está la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico en términos generales, podría decirse. En términos generales podríamos decirlo así. Entonces este sería un rol, y estoy tratando de responder tu pregunta. O sea, si yo me asumo como consumidor, puedo favorecer la vida del suelo, su integridad, su riqueza, su microvida, cuando yo ejerzo mi derecho consumidor a decir, ¿con qué modelo productivo están produciendo esto que yo voy a consumir? O me interesa hacer una selección por un modelo productivo más amigable con el ambiente y con la salud, entonces yo busco prácticas agroecológicas. Y acá hay una cuestión interesante, que muchas de las prácticas agroecológicas son parte del patrimonio cultural ancestral de los campesinos. Cuando decís práctica agroecológica, ¿a qué te referís específicamente? ¿A lo que hacen los productores en el suelo, en el terreno? Las prácticas agroecológicas son, claro, ustedes que están ahí escuchando deben decir qué está queriendo decir Angélica con esto, ¿no? Pero disculpen, uno por ahí se olvida y en su... desde el momento en que yo decido qué suelo voy a usar, si es apto o no es apto, el momento en que decido si voy a arar en profundidad o no voy a arar en profundidad, si voy a sembrar utilizando semillas nativas y criollas, o si voy a utilizar semillas producto de organismos genéticamente modificados, si voy a carpir o si voy a utilizar un herbicida, si voy a usar un herbicida de amplio espectro como el glifosato, que en Argentina se utilizan muchísimos millones de litros lamentablemente, con altos impactos ya comprobados en la salud, en el ambiente. Y esas prácticas son las que se determina por un cuidado del ambiente o no. Exactamente. Y yo vuelvo a decir, cuando uno habla de todas las prácticas, no necesariamente tiene que hablar solo de qué manera voy a trabajar el suelo, porque también después cuando yo decido si voy a cosechar a mano o voy a cosechar con una máquina, también estoy haciendo opciones económicas y sociales, y nosotros en el Chaco sabemos bastante lo que nos pasó con las modificaciones de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, volviendo a tu pregunta, eso sería como si yo me pongo en la cuestión de consumidor. Yo como consumidor puedo ejercer mis derechos y entonces decido también cuál modelo productivo es el que va a estar atrás de eso. ¿Quién lo va a producir? ¿Lo van a producir las multinacionales que acaparan las tierras, nos envenenan, se llevan las riquezas y nos dejan a nosotros la contaminación, los cánceres, la leucemia, los suelos degradados, las aguas contaminadas? ¿O voy a elegir un modelo productivo que está más articulado con una escala más humana, en donde se hace un cuidado del suelo, del agua, de la salud? La calidad del producto es importante, pero también la calidad de lo que queda en la sociedad es importante. Y el otro rol, desde donde yo me puedo parar para cuidar el suelo, es tener en claro que si yo tengo un pedacito de tierra, puedo hacer una huerta, puedo hacer un pequeño jardín productivo, si tengo una terraza también puedo hacerlo. Si no tengo mucho suelo para que mi huerta sea horizontal, y yo puedo ir creciendo por las paredes con mi huerta, entonces yo me armo una estructura, puedo tener orégano, perejil. Claro, no voy a producir batata y mandioca en una huerta vertical, pero ¿verdad? Sí en aquello que puede hacerse, digamos. Exactamente. Ahora, ¿cómo hace la señora, el señor, el joven que va a un hiper o a un supermercado como para distinguir qué fruta, qué producto es orgánico o no es orgánico? Bueno, los productos que son orgánicos por la legislación del SENASA tienen un rótulo que dice orgánico. Y estos ¿Todos tienen o deben tener? Todos tienen. Ajá. Porque al que produce con tanto cuidado y paga la certificación orgánica tan carísima, le conviene tener el logo que dice orgánico. Hay otros productos que no tienen la certificación orgánica, pero que han sido producidos también cuidadosamente y sin contaminar, cuidando el suelo, haciendo rotaciones, haciendo asociaciones de cultivos, haciendo abonos verdes, y después, si podemos, le cuento a la gente lo que es una asociación de cultivos, claro, porque es una idea maravillosa. Ahora, cuando la señora, el señor, el que nos está viendo, va a una feria
de las que se realizan acá en Resistencia. Sí. ¿Los productos son necesariamente orgánicos todos o no? No son orgánicos, y acá yo quisiera hacer como un distingo legal. En realidad en Argentina se le puede llamar producto orgánico solo aquello que ha sido certificado bajo los conceptos de la ley. Ajá. Si alguien pone miel orgánica y no hay un registro de la certificadora, esa miel no puede ser vendida como orgánica porque eso es ilegal. Y, por supuesto, en ninguna de las cosas que estamos hablando hay una inocencia detrás. Detrás de esto que estoy diciendo es que hay una certificadora nacional, sucursal seguramente de una internacional, que está cobrando para certificar. Es un gran negocio lo de la certificadora, que bueno, viene bien cuando los productos viajan y van muy lejos, pero cuando el productor y el consumidor se encuentran intermediados por una feria, uno rápidamente distingue lo que es producción local, porque casi todas las hojitas tienen algún agujerito, alguna hoja que no está en tan perfectas condiciones. Porque ¿qué quiere decir que una hoja esté masticada y tenga algún sentido? Quiere decir que el bichito que se lo comió no se murió. Entonces, esa planta no está intoxicada. O sea que eso daría una certificación de organicidad. Sí. Más o menos eso, es una certificación de que es un producto que por lo menos no tiene la misma carga contaminante que tienen muchos otros productos. Ahora, en materia de nación o provincia, ¿existe una política como para decir, vamos por este camino del cuidado del ambiente, de las prácticas agroecológicas, como decía, que favorezcan al suelo o no? Bueno, la verdad es que si uno mira en forma puntual y particular, hay muchísima gente que está trabajando con una visión agroecológica. De hecho, tenemos la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos que está en la zona de Tres Isletas. Organizaciones completas de campesinos están trabajando con algunas de estas propuestas, están cuidando el monte, cuidando el suelo, haciendo productos locales, incorporando la ganadería, o sea, apuntalando la diversidad. Pero si uno la escala la sube un poco más, en realidad Argentina está deforestando, Chaco está deforestando como gran Chaco americano y como provincia el Chaco también. Y en realidad en nuestra zona la única, pero única fábrica de suelo y agua que tenemos es el monte nativo. O sea que en tanto y en cuanto nosotros como modelo de enriquecimiento provincial elegimos caminar hacia la expansión cada vez mayor de las fronteras agropecuarias, nosotros estamos yendo en contra de la sustentabilidad ambiental, habida cuenta de que el monte es el que genera calidad de suelos y genera también un entorno de biodiversidad que permite que la producción orgánica o agroecológica exista. Ahora, sí. María Angélica, esa lucha tiene futuro de lograr mejoras, que se detenga ese avance de la frontera de la soja, o casi inevitablemente hay que resignarse. La resignación nunca. Eso no existe. A los que militamos por la vida o a los que hacen el periodismo que haces vos, la resignación no existe. En cada lugar hay gente que está trabajando a favor de la vida y a favor de la diversidad. Y puntualmente voy a decir que hace un mes más o menos se hizo una conferencia, estuvo un ingeniero agrónomo de apellido Cerdá, que lo trajo el INTA. El INTA está rediscutiendo mucho todos los modelos productivos que impulsa y a mí me parece una mirada interesante. Cerdá es un ingeniero agrónomo que vive de la profesión en forma independiente, aunque es docente universitario, pero el asesoramiento productivo lo hace a productores independientes de la pampa húmeda y ellos están trabajando con modelos agroecológicos, es decir, están superando los monocultivos, están integrando otras especies, están haciendo rotaciones, enriqueciendo el suelo de manera biológica, porque cuando uno incorpora una pastura como por ejemplo, en general uno identifica mucho la alfalfa, pero hay otras. El Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo trabajó en la incorporación ya en los años 50 de lo que ellos llamaban el cebú de las leguminosas, que es el trébol blanco que nace ahí al costado de la ruta. Eso funciona fantástico para recuperar suelo. Entonces como que me parece que hay una toma de conciencia masiva,
que muchas de las personas que llegan a funcionarios tienen formación académica apropiada, que pueden comprender lo que está pasando. Lo que pasa que aun cuando haya intencionalidad desde algunos sectores de parar un poco, esta es una ola que viene con mucha fuerza desde después de la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la que impuso estas sustancias, fundamentalmente porque al imperialismo norteamericano le interesaba mantener todas sus fábricas produciendo. Ellos habían estado produciendo venenos para la guerra y eso le quedó como capacidad ociosa. Pero además también todo lo que mencionás tiene una influencia directa o consecuencias directas en la salud de los que consumen esos productos que de alguna manera están intervenidos. Tiene consecuencias directas y tan es así, Pedro, mirá que el año pasado estuvieron periodistas de la Unión Europea recorriendo nuestra provincia y Misiones, porque ellos ya detectaron en sus zonas algunas enfermedades asociadas a la presencia de agroquímicos que ellos no utilizan. Y entonces resolvieron recorrer algunos lugares donde sí se usan para poder evaluar qué es lo que está pasando y ver de qué manera les está llegando a ellos esa contaminación. Por otro lado, el que aplica también lo está pasando muy mal. Muchas escuelas están sufriendo la consecuencia de lo que es el envenenamiento masivo desde los aviones o lo que es el envenenamiento a nivel terrestre. En las escuelas, en la educación o en la instrucción, mejor dicho, ¿existe una transmisión de datos a los chicos como para que vayan tomando conciencia de esto? Sí, existe, el Chaco tiene un diseño curricular muy interesante y ahí está toda esta problemática. Y Chaco tiene una cuestión muy interesante que son los maestros especiales de técnicas agropecuarias, los META. No todas las escuelas lo tienen y la verdad que deberían de tenerlo en la ciudad y en el campo. Y esos más de 250 metas han sido formados en prácticas no solo en prácticas, sino en lo que es la visión agroecológica. Pero en realidad, yo insisto, es como decía alguien, ¿no? Esto, parar un tren con una mano. O sea, no alcanza solo la educación, no alcanza solo algunos funcionarios conscientes, no alcanzamos algunos técnicos trabajando en terreno y construyendo con la gente. Tiene que haber como una toma de decisión más grande que la tenemos que hacer entre todas las sociedades. Y en esa toma de conciencia de lo que está indicando María Angélica, fue nuestra intención de invitarte, te agradecemos infinitamente el tiempo, porque, claro, no son temas que necesaria y siempre y recurrentemente están en tapa de los medios ni en la agenda de noticias, entre comillas, importantes o temas importantes, pero creemos que son fundamentales como para llevar adelante no solamente una vida sana, sino también un medio de comunicación, como en nuestro caso poner nuestro granito de arena, ¿no? Totalmente. Y una cosa importante es que hay que dejar de dibujar el suelo como esa rayita. Ajá. Todos dibujamos el suelo, una rayita, claro, un arbolito, una casa, la gente, el animalito. ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar que el suelo es un organismo vivo, muy complejo, que nace, que crece, que se va mejorando y que si no lo cuidamos se nos muere. Y está en nosotros a poder hacerlo, como decías vos, en el terreno que tenemos, en la terraza, en el balcón, como para cuidar, además también con el tema de la basura o de los residuos, que es otro tema. Ese es un tema interesantísimo, claro, realmente, pero no te olvides nunca el rol del consumidor, porque acordate que somos muchos más los que ya estamos viviendo en las ciudades que los grupos de productores que están en el campo. Entonces el rol del consumidor, esto de tomar conciencia, yo digo que tenemos que tener un movimiento de consumidores preguntones. Continuamente de indagación. Exactamente. Y además, y lo dejamos seguramente para otra oportunidad que podamos contar con la presencia de María Angélica, el tema de el cuidado del ambiente, con todas las prácticas que ella decía, pero que también va asociado a otro aspecto como lo es el de la propiedad de la tierra, que también, creo yo, forma parte del mismo combo de preocupación, ¿no? Totalmente. Totalmente. En relación a eso, justamente ayer yo había estado en Pampa del Indio y hay unas cuantas cuestiones pendientes como sociedad, no solo de las tierras de los pueblos originarios que ancestralmente ocuparon, sino en muchas otras zonas. No es posible que haya familias campesinas con vocación y voluntad de producir y no tengamos tierras disponibles. Claro, que además está aquella famosa frase, ¿no?,
la tierra es de quien la trabaja. Exactamente. María Angélica, muchísimas gracias por tu presencia. Quedaron muchos temas, pero queríamos en este Día Mundial, Nacional de la Conservación del Suelo, contar con tu experiencia, tu capacidad de transmisión. Así que muchas gracias. Gracias. María Angélica, que es con nosotros aquí en Sin Retórica. Una pausa y todo el material que hemos preparado para esta edición. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Y continuamos en esto que es Sin Retórica a través de Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestra repetición de los domingos a partir de las 3:30 de la tarde, 15:30. Y en este bloque estamos con el doctor Fernando Medina Aliana de la Fundación Vida Sana. Es la primera vez que lo tenemos en nuestro programa. Un gusto, doctor, bienvenido. Igualmente, doctor, y para mí es un gusto, no solamente un gusto, sino todo un reconocimiento al haber brindado este espacio que es tan importante para la educación, la difusión y el aprendizaje y concientización para la sociedad de este problema. Claro, tema que lo habíamos dicho en el comienzo, es el tema de las adicciones, ¿no? Y ustedes trabajan en Vida Sana. Así es. Uno de los aspectos que tratan es la prevención contra las adicciones. Obvio, sí, exactamente. Porque no podemos hablar de acá de la lucha contra el consumo, contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, si no hablamos de prevención. Es el primer paso. Le diría a Rétor, y además que cuando por ahí se aprende algún cargamento de grandes cantidades de droga, cuando se aprende en la calle algún dealer, a estos vendedores callejeros, cuando se ocurre todo eso y cuando llega a la justicia, porque es delito, ya es tarde. Eso ya es tarde. O sea, hay que ir a las causas. Hay que ir, sí. ¿Por qué se consume? ¿No es cierto? Bueno, nosotros tenemos un lema. Lo mejor para vencer a las drogas es no consumirlas. Y cuando se está hablando de drogas se habla tanto de aquellas denominadas legales o lícitas como las ilegales o ilícitas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esto incluso está clasificado por la Organización de las Naciones Unidas, tomada por ANMAT, que es el organismo que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología, que autoriza todas las drogas. Por eso, en la farmacología no se puede vender, ninguna farmacia, ninguna droguería puede elaborar un producto de farmacia si no está autorizada por este organismo. Pero en la venta sí se da, porque muchas veces se puede adquirir un remedio que dice venta bajo receta sin tener la receta. No, y bueno, esos son un poco los desarreglos que hay en lo cotidiano que tenemos, ¿no es cierto? Porque esas transgresiones no lo tenemos solamente en la receta médica. Transgresiones parece, no sé por qué, pero parece que los argentinos somos transgresores. Aparte, cuando hablábamos de las drogas lícitas, hablábamos de todas aquellas porque todos los medicamentos tienen lo que le llamamos droga madre. Que sobre esa droga se elaboran los distintos productos, los distintos laboratorios, con algunos aditamentos que ponen otras sustancias, las distintas marcas que vienen, ¿no? Pero están las ilícitas, esas son las prohibidas. Ahora, en una familia, doctor, que nos está viendo la mamá, el papá, alguna persona mayor, ¿qué síntomas o indicios, mejor dicho, o señales
son las que aparecen para decir, atento, aquí está pasando algo con los chicos, y si hay un rango de edad en el cual eso comienza a notarse. Sí, en primer lugar, cuando hablamos de drogas ilícitas, quiero aclarar, para que se sepa y para que la teleaudiencia conozca, son las drogas ilícitas, tenemos la marihuana, la cocaína, que son la heroína, que gracias a Dios acá todavía no entra, el paco, después tenemos el éxtasis, que ya es una droga de laboratorio, los llaman sintética, porque no hace falta ningún vegetal, ni la coca, ni la marihuana, directamente en un laboratorio se puede elaborar. Claro. Y es lo peor, es lo más fuerte. En la prevención, en la casa, en la familia, sí. ¿Qué debe hacerse? Ahora, ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que pasa? Le digo, Rétori, por la experiencia que uno tiene en el tratamiento cotidiano de este problema en una familia. Cuando se enteran los padres, si enfocamos a la juventud, a la adolescencia, como las víctimas de este problema, tenemos que tener en cuenta que esto no se lo contrajo a través de un virus, un germen patógeno, el mosquito, nada. Acá ha sido por propia voluntad el que ha comenzado a consumir, por propia voluntad. Por eso nosotros tenemos que hablar de un vicio. El consumo de droga es un vicio, hasta tanto y en cuanto no comprometa un órgano del cuerpo humano, donde ya entramos en la parte médica. Pero lo primero es emocional. Y respondiendo a su pregunta, Rétori, yo le digo que hoy, con toda esta transformación que tiene nuestra sociedad, el mundo, a través de la tecnología, la electrónica, todos los medios que hoy, también tiene que cambiar, y se está cambiando, el modo de educar a los hijos. Por eso, y sobre todo, cómo los padres tienen que estar alerta. Bueno, justamente reitero la pregunta. ¿Sí? En el alerta de los padres, sí, ¿en función de qué hechos sí visibles puede actuar? ¿Cuáles son? Claro, por eso yo hablaba de la transformación, porque también se tiene que transformar, y eso es lo que cuesta un poco, la formación, educación y conocimiento de los padres. Hoy no es como eran nuestros padres hace 20, 30, 40 años. ¿Cuáles son Entonces, las actitudes del adolescente? Perfecto. Primero, ¿no? ¿Cómo se detecta? Y cuando yo hablo de la educación de los padres, porque no pueden desentenderse del problema de un joven adolescente. Tiene que estar al lado, tiene que dialogar. ¿Cómo se puede enterar? Y a los 2, 3 o 4 años. Porque el comienzo es clandestino. El que consume, nunca va a ir a decirle, papá, ¿vos sabés que estoy consumiendo marihuana? Mamá, estoy consumiendo cocaína, ¿me das plata para comprar? Nunca lo va a decir así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A través del diálogo, que es hoy obligación de todo padre, de la madre, de los familiares, cuando estamos en la edad de la preadolescencia y adolescencia, porque hoy tenemos que hablar del inicio del consumo desde los 14 años, que es cuando el chico ya va siendo cada vez más libre, y si no tiene el control, para decir entre comillas control, ¿no? Si no tiene realmente al padre y a la madre cerca, sabiendo la madre y el padre a dónde va, con quién se junta, ahí es donde comienza el problema. ¿Y cómo se nota? Primero, cambia el comportamiento dentro de la familia. Antes comía a tal hora, o cenaba a tal hora, ya viene más tarde. Antes se acostaba a tal hora, ya pasa de largo y no sabe si en la noche, lo primero que le va a decir, me fui a dormir a la casa de Pedrito. No es cierto. Porque algún lado habrá dormido, pero hay algunos que terminan durmiendo en un umbral de la puerta de una casa. Y ahora, al otro día ni saben dónde están. Doctor, cuando se detectan estos aspectos que usted dijo, ¿qué tendría que hacer el papá, la mamá, los padres, el adulto que está, en los casos en que existe un adulto responsable? Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cuando el padre o la madre se enteran de esto, lo primero que tienen que decirle es dialogar. En primer lugar, enfrentar al problema. Decirle al hijo, yo sé que a vos te está pasando tal cosa.
vos estás teniendo un problema, yo estoy a tu lado, contá conmigo, decime qué te ha pasado, qué has hecho, qué hice yo hice algo malo para que vos vayas por ese camino. Entonces, vamos a hablar sinceramente. ¿Y a qué hora vos te vas? ¿Con quién te juntás? ¿Por qué te iniciaste? Una vez que se determinaron todos esos aspectos, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscar ayuda profesional? Buscar ayuda. Hay distintos niveles, esto hay que remarcar, de consumidores. Yo prefiero siempre hablar de consumidores. Nada de adictos, drogadictos, porque en realidad todos son consumidores de la droga. Y abarca todos los niveles. Hay 3 niveles fundamentales. El que se inicia, el ocasional y el dependiente. Es bueno saber esto porque no es lo mismo aquel que hace 6 meses, 1 año, comenzó cuando se junta con los amigos, una vez cada semana, cada 15 días, cuando va a una fiestita, consume para pasarla bien, pero muy, muy, muy de vez en cuando, recién se inicia. Es el primer paso, el inicio. Después ya viene como la habitualidad o la ocasión. Yo para ir a tal lugar tengo que consumir todas las semanas, todas las semanas, sea sábado, sea domingo, sea viernes, y por ahí día entre semana. Entonces hay una habitualidad en el consumo, que depende de la ocasión. No es todavía un narcodependiente, no es todavía un consumidor dependiente, donde ya entramos en otra fase. Y eso hay que aclarar también, porque aquel que ya es dependiente, ¿no?, tiene un síndrome que es letal, el de abstinencia. El de abstinencia consiste en aquel que necesita, su organismo le está pidiendo la droga. Así como uno tiene apetito después de pasar ciertas horas, como uno tiene sed, el organismo le pide hidratarse y tiene que tomar agua. Una vez que está determinado a través del diálogo, que no debe ser fácil por otra parte, pero la ayuda médica es una ayuda médica a través de un especialista, un psicólogo, ¿quién? Bueno, esto conviene aclarar bien. El primer nivel y el segundo nivel, y hasta el del tercer nivel, mientras no haya un órgano, como decía anteriormente, comprometido, porque ya cuando uno es dependiente, por los años que lleva consumiendo, por la cantidad de consumo que tiene, puede ir ya al sistema nervioso central, puede ir al cerebro, puede tener otras consecuencias. Claro, ajá. Ahí va el médico. El médico. ¿No? Mientras tanto, el médico no está preparado, porque es un problema ¿Qué espiritual. profesionales entonces, doctor? Y bueno, acá, ¿no es cierto?, esto es interdisciplinario. No podemos decir, yo me capacité en esto, primero con colegas que estaban en la Universidad de El Salvador, que tiene un departamento exclusivamente para esto, para la prevención de adicciones. Segundo, en Buenos Aires también me capacité para mediador, y fui mediador familiar. No, pero quiero acá, explicar esto. Acá en Resistencia, por ejemplo, Sí. que es el ámbito... Y es difícil, Ajá. es muy difícil, porque como te decía, ¿no es cierto? Acá yo, mediador familiar, donde en Buenos Aires, en el cono, ahí conocí el problema. Está bien, pero ¿no? Y bueno, entonces, en el caso nuestro acá de Resistencia... Y no, es muy difícil, porque acá hay un tema. ¿Pero a qué profesional debe ir? Bueno, este ya es otro tema. Lo que quiero decir en primer lugar es que hay que penetrar en el espíritu, hay que ir a conocer, hacerle una radiografía de la causa que lo llevó, interiorizarse de lo más profundo que puede tener él, que generalmente ha sido un momento de vulnerabilidad del joven, del adolescente. Hay que ir a ver por qué y atacar el por qué, claro, y recuperarlo. Nosotros no hablamos de sanación ni de curación. Acá no hay nada que curar. Hay que rehabilitarlo, reeducarlo, para lo cual la secretaria de nuestra fundación, precisamente, ¿no?, es psicopedagoga. Justamente, doctor, ustedes a través de la Fundación Vida Sana realizan este tipo de ayuda, no sé cómo podría llamar, de asistencia, yo le digo, a los familiares. Sí. Ahora, el objetivo principal nuestro, después que hicimos acá seminario en el año 2000, la Fundación trajo a los especialistas
más destacados de Buenos Aires en este tema, hicimos un seminario de 4 meses, ¿no? Un curso intensivo. Había algunos que eran de ahí terminaron el curso 115 personas, donde había de todo, psicólogos, está bien, de todo. Bueno, pero ahora, hoy, por ejemplo, hoy. Bueno, hay algunos, ¿no es cierto? Primero yo aconsejo que vayan para que le orienten acá en el juzgado que tenemos cerca de orientación familiar. Ahí le van a derivar, le van a dar distintas alternativas. Pero ¿qué ocurre? No todos tienen la misma metodología. Y el problema es lo mismo que el psicólogo. Si no, uno no tiene un buen psicólogo, puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que saber, y eso depende mucho de que vaya viendo. Acá le dan 3 o 4 alternativas. Nosotros incluso hemos recibido y estamos tratando a aquellos consumidores derivados por el juzgado de narcomenudeo. Por eso, una persona que ojalá no se le presente la situación, pero que de hacerlo, puede recurrir a la Fundación Vida Sana. Sí, lo que nosotros podemos hacer. Dirección? ¿A dónde, ahí está en doctor? Avenida Belgrano 36. Belgrano 36, esa es la dirección. Sí. Y además tenemos correo electrónico y estamos por inaugurar una página web, un portal también para dar cursos online, que ya está la primera lección, online para todos los que quieran tener acceso. Fundación Vida Sana, ese es el nombre entonces. Es el nombre. Belgrano 36, sí. Para todos aquellos que tengan este tipo de problemas, que deseen anticiparse, que deseen tratarlo, como para que no se convierta en algo mucho más grave de lo que de por sí ya es, ¿no? Ya lo creo. Ahora, también quiero decirlo, porque es muy importante, tenemos un programa educativo por Radio Universidad y ahí transmitimos. ¿Qué días va? Los días sábado y domingo se repite de 11 a 12. Vamos a reiterar entonces, por Radio Universidad 91.1. 91.1, la Fundación Vida Sana tiene un programa los días, doctor. Los días sábados y se repite el día domingo, porque no todos tienen posibilidad de escuchar el día sábado. ¿Sábado en qué horario? El sábado de 11 a 12 y domingo igual. Está como dato para que usted pueda sintonizar la programación, tener todos aquella contención que necesita para un caso como este, o bien Belgrano 36. Sí. Y la página todavía no está. Ya está. www.fundasana, www.fundasana.com. Como para acceder a la página portal y obtener toda la información que sobre este tema de la prevención de adicciones, tema larguísimo, un tema que da como para horas y horas de programación, pero obviamente que nosotros queremos tenerla acá como para que lo anuncie, nosotros, ¿no? Comenzamos con este programa en octubre del año 2015, en forma continuada hasta hoy. Y vamos a seguir, creo. ¿Por qué? Tenemos un plan trienal, nosotros llamamos plan trienal. ¿Por qué? La primera es la de concientización, educación a la sociedad, de tratar de comprometerlo a la sociedad, a los líderes, a los docentes, etcétera. Este espacio que me está brindando Retori es parte de esa primera etapa. Cuando hablamos de un plan trienal, no estamos hablando de año calendario, estamos hablando de etapas, ¿no es cierto? Y por fin ahora, esto está saliendo en la sociedad, pero lamentablemente, ¿por qué? Porque todas las familias están atravesando por este problema. Y ojalá que este tiempo que nosotros podemos disponer en televisión sirva como para que una sola persona, con una ya, se puede dar inicio a un proceso y tenga la información, porque de eso se trata, como para manejar tema tan difícil, tan complicado. Es un problema muy sensible. Así que muy sensible. Le agradecemos muchísimo, doctor, su presencia. No, al contrario, Retori, yo soy el agradecido por brindarnos este espacio y espero que todos aquellos televidentes sepan que tienen que buscar la ayuda. A padre y a madre, hermanos, familiares, busquen ayuda, porque solamente así se sale. Para entrar el consumo es un camino muy ancho, pero para salir es muy angosto. Muchísimas gracias, doctor Fernando Medina Aliana, de la Fundación Vida Sana, con nosotros en este bloque de Sin Retórica. Una pausa y todo el material
que tenemos para hoy. Somos el canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país, reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar. Somos es la red de canales locales de Cablevisión, un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes en forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos el canal local de Cablevisión. Y no nos queda tiempo para nada, nos vamos, los despedimos y lo hacemos con la invitación de un reencuentro la próxima semana, siempre aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Nos vamos con este hermoso tema musical que nos trae tantos recuerdos de Corrientes. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Corrientes del ayer, con tus calles dormidas en la siesta de un viejo verano, retosando en los corsos de barrio o en el cine La Perla de un matiné olvidado. Quisiera verte un rato como entonces, reviviendo en tus patios rumor de pasos idos, recuerdos que quedaron en el tiempo y que quieren volver en este vals sentido. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Déjame que te evoque mi canto trasnochado de alegres serenatas entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas añejas de embaldosados patios con jazmín y malbón. Vuelvo a ver en tu centro veredas arboladas, las chicas que pasean por la calle Junín, los famosos partidos regional y colegio, y aquellos estudiantes en el Barazaí. Cuando el campo era cerca, por Ayacucho al este, cuando el terceto de oro jugó en el Piel Perré, cuando en Punta Tacuara bailaban las parejas al son de los compases románticos de ayer. Recuerdo aquellos tiempos de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental, las veladas del Vera de loca estudiantina y la añosa arboleda de la Plaza Cabral.
las colas en el puerto para tomar la balsa de suave ronroneo, la del pesado andar, van camino al olvido, borradas por el puente que majestuoso se alza cruzando el Paraná. Al recorrer tus calles paseo mi nostalgia, el progreso a su paso tu rostro transformó, se elevan hacia arriba tus moles de cemento y corre por tus calles el tránsito veloz, pero miro tu cielo y siento que es el mismo que el de mis años mozos, y el tiempo no pasó, tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa, romántica Corrientes, la del paisaje en flor. Tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa, romántica Corrientes, la del Apacho en flor.